Sé que mucho se habla de casas embrujadas y poseídas. La realidad es que a la mayoría de personas no les ha tocado conocer una, ya sea porque le temen o simplemente donde viven no hay una cerca. En mi caso era que nunca había sabido de una casa como aquellas, pero claro que me causaba curiosidad saber si en realidad esas cosas pasan o eran más las creencias populares. Empezaba en la universidad y mis padres me enviaron a la ciudad a vivir con una tía para que pudiera estudiar. A unas 3 calles de allí había una de esas casas embrujadas. Era de 3 plantas, pero ya solo quedaba una. Las demás se habían venido abajo. Se decía de esta que había sido un hotel de buen nombre, pero que en una ocasión ocurrió un suceso extraño. Al parecer, según dicen los vecinos, se llevó a cabo un rito satánico. En este encuentro resultaron 8 personas fallecidas. No había un indicio claro de cómo sucedió. Solo murieron, no fueron asesinadas o no tenían signos de violencia o envenenamiento. Aún así, las autoridades debieron cerrar el lugar por algún tiempo para llevar a cabo la investigación, pero nunca más pudo abrirse. Esas primeras noches dentro de la casa se veían personas caminando. Al principio los policías creían que eran ladrones, pero al entrar allí no había nadie. Pero sí esa sensación que alguien los miraba. Era tan así que salían de allí asustados, decían los propios policías que allí seguían las almas de esos seres. Cuando por fin se dio el permiso para abrir de nuevo el lugar, fue imposible. El rumor del embrujo del lugar no permitió a nadie volver allí. El dueño quiso esperar un tiempo para que pasara el miedo, pero nunca pasó. Fueron transcurriendo semanas, meses y años, siempre siguió cerrado. Al final empezó a caerse en su estructura. Ni siquiera los habitantes de calle querían entrar allí a dormir. Aseguraban que veían personas caminar con velas o se escuchaba el arrastrar de cadenas. Seguido de esto, unos lamentos horribles que te enfriaban hasta los huesos. Unas semanas después de estar allí me hice amigo de un compañero de la universidad y decidimos que iríamos a esa casa en la noche. Teníamos que cerciorarnos si lo que decían era verdad. Al igual que yo, él también llegaba de un pequeño pueblo y lo embargaba la misma curiosidad que a mí. Esa noche nos llevamos grandes linternas de baterías muy potentes, no queríamos que la oscuridad nos jugara alguna broma. Aquella casa ya no tenía fluido eléctrico. Llegamos tipo 12, decían que era la hora más concurrida de estos acontecimientos. Saltamos por una ventana, ya no habían cristales, al parecer la gente le lanzaba rocas. Al entrar e iluminar con las lámparas, era una casa antigua, abandonada como cualquier otra. Sus muebles roídos y viejos, el piso lleno de polvo. Mientras alumbrábamos pensé que alguien que pasara por la calle pensaría que esas luces eran de esos fantasmas. Me sonreí para mí mismo. En ese momento para alguien éramos una aparición de aquellas. Se escuchó de repente un ruido en el piso al lado de uno de los muebles. Mi amigo y yo dimos un salto de susto y creo que gritamos. Un sonido más se debió escuchar afuera como uno de los fantasmas. Pero al fijarnos bien pudimos ver que eran ratas que tenían sus casas dentro de los muebles. Así que mi compañero y yo nos reímos de nuestra cobardía. Nos agachamos a mirar el recorrido de las ratas. Pasó algo así como 5 minutos. Ya cansado de mirar los animales me pongo de pie. A primera vista creí que era el mismo polvo del lugar. Más aún, en ese momento mi lámpara se apagó, al igual que la de mi compañero. Pero no era así. Enfrente nuestro teníamos a un hombre de sombrero grande de color gris. Él iba vestido todo de café, con un gabán muy viejo. En su mano llevaba una vela encendida. Aunque la llama ardía con fuerza, a primera vista tampoco la vi. Su mirada era fría y penetrante. En su boca se dibujaba una sonrisa malvada. Mi amigo, al igual que yo, estaba perplejo y aterrado al ver el personaje. Este abrió su boca, a la cual le faltaban algunos dientes, y gritó: «Largo de aquí». Su voz sonó atronadora, y de su boca salía un olor a muerte. Mi amigo y yo no esperamos otra palabra más, y corrimos afuera, no solo de la casa.
Nos detuvimos cuando estábamos al frente de la casa de mi tía. Allí le dije que ese hombre era bastante aterrador. Él me miró perplejo, me preguntó de qué hablaba. Él lo que había visto era una anciana con un balde lleno de sangre que chorreaba por la casa y ésta le había dicho, pero en un susurro, déjenos en paz. Sea lo que fuere que había allí era real, y no eran simples espíritus. Estos estaban cargados de maldad. Nunca más volvimos a acercarnos por allí. Con una sola experiencia bastó para respetar lo desconocido. Nuestra familia nunca fue muy religiosa que digamos, pues no íbamos a misa cada domingo ni nada por el estilo. Y esa fecha de Día de Muertos, si acaso poníamos una ofrenda muy pequeña en la sala de la casa por mera tradición. Algunas veladoras, algo de papel picado, pan de muerto y ya. Porque hasta ese entonces habíamos tenido la fortuna de no haber perdido algún familiar o amigo cercano, y así fue por muchos años. Pero todo esto cambió de repente cuando falleció mi abuelito Rafael, el papá de mi mamá. Fue una pérdida muy fuerte para la familia, y un día que quisiéramos olvidar para siempre, porque ese mismo día que murió en el hospital a causa de un infarto, nos enteramos ahí mismo, en la sala de espera, que tenía otra esposa y otros hijos, porque llegaron a verlo. Fue algo que nos impactó mucho al momento. Extrañamente, mi abuelita no dijo nada. Nos dio la impresión de que ya lo sabía, pero a quien más le afectó fue a mi mamá y a mis tías, pero yo creo que más a mi mamá. Ella era la hija mayor, mi abuelito era su adoración y se desvivía por él. Pero ahí no paró el asunto. Estábamos tratando de asimilar su pérdida y que nos había engañado por tanto tiempo, cuando la otra familia le solicitó al hospital el cuerpo de mi abuelito para llevárselo y velarlo. Fue algo muy feo, porque aunque yo era muy pequeña, tendría unos 8 o 9 años, recuerdo muy bien cómo veía sufrir y llorar mucho a mi mamá. Y a pesar de que al final no procedió su petición y se logró velarlo en casa de mi abuelita y enterrarlo junto a sus papás en su pueblo natal, el proceso legal continuó ahora por la herencia de unos terrenos que tenía mi abuelito aquí en el pueblo. Y eso solo hizo crecer la tristeza, el enojo y el rencor que le guardaron mis tías y mi mamá y que nos alejó mucho tiempo de ir a visitarlo al panteón. Pasaron 8 años antes de que mi abuelita le telefoneara a mi mamá pidiéndole de favor que la llevara a ver a mi abuelito al Camposanto para el día 1 de noviembre. Pero mi mamá aún se sentía muy resentida con él y buscó muchas excusas para no ir, aunque al final de la charla con mi abuelita, tiempo después me lo contaría, sintió mucha culpa y aceptó llevarla, porque ninguna de mis tías no querían saber nada de él, pero mi mamá le dijo que solo podría acompañarla el viernes 31, porque el 1 de noviembre ya tenía un compromiso con mi papá. Apenas colgó me pidió de favor que la acompañara. Yo lo dudé un momento. Tenía fiesta ese fin de semana con unos amigos de la preparatoria, pero al ver su rostro angustiado, sabía que necesitaba de alguien que la apoyara con todo esto. Entonces le dije que sin problema la acompañaría. Ese día llegamos a mediodía a la casa de mi abuelita, quien es originaria de Yecapistla, Morelos. Uno de mis hermanos nos hizo el favor de llevarnos en su carro. Pasamos por ella y nos fuimos para el panteón de Ocuituco, el pueblo originario de mi abuelito. Fue un viaje relativamente corto, pero también muy silencioso. Cada quien iba sumida en sus propios pensamientos. Yo, a pesar de todo lo que había pasado con esta situación de la otra familia, tenía muy bonitos recuerdos con él de mi infancia y no le guardaba ningún resentimiento. Finalmente llegamos al camposanto del pueblo. Mi hermano nos dejó en la entrada y nos dijo que buscaría un lugar para esperarnos. Nosotras entramos al panteón. Tengo que ser muy sincera y confieso que desde que puse un pie adentro, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda y me erizó la piel. Empecé a temblar de frío, y eso que por estos rumbos hace muchísimo calor. Y también tuve esa sensación de pesadez sobre la espalda, como si trajera un bulto encima de mis hombros.
Seguimos a mi abuelita, quien a pesar de su bastón caminaba bastante rápido entre las tumbas y los árboles. Apenas podíamos seguirle el paso. Lo que sí me extrañó es que solo vi a muy pocas personas arreglando las tumbas de sus difuntos. Pensaba que estos días estarían abarrotados, pero recordé que alguna vez mi abuelita nos dijo que el 31 de octubre es la llegada de los niños y la de los adultos hasta el 1. Pero como he comentado al inicio, la verdad no sabía mucho de esto. Seguimos caminando hasta el fondo del camposanto, en donde estaba la parentela de mi abuelito, hasta que por fin se detuvo frente a una tumba muy descuidada, con la hierba crecida y varios manojos de flores secas encima, como si hubiera pasado mucho tiempo desde que alguien visitara su nicho. Mi abuelita se arrodilló, sacó un rosario y empezó a rezar un Padre Nuestro. Mi mamá y yo nos quedamos de pie en silencio. Así estuvimos un buen rato. Una vez que terminó, me pidió de favor que fuera con el encargado del panteón para que me regalara una cubeta con agua y me prestara una pala para quitar toda la hierba. Mi mamá la ayudó a levantarse y empezaron a sacudir el polvo de la lápida. Yo empecé a caminar de regreso a la salida donde estaba el cuarto del encargado. Aún tenía esa sensación de frío y de pesadez en la espalda. Entonces tuve la impresión de que alguien me estaba mirando. Volteé discretamente a mis costados y nada. Pero aquella sensación me empezó a inquietar mucho, así que me detuve y revisé hacia todos los lados y nada. Llegué hasta el cuarto del encargado y toqué a la puerta. En ese momento sentí como si alguien me respirara en la nuca. Solo sentí cómo se me erizó el cabello. Me volteé muy despacio y fue entonces que lo vi a unos metros frente a mí, escondido detrás de las lápidas. Era un niño como de 8 años. Tenía el rostro muy pálido y ojeroso. Me miraba fijamente. Vestía un traje blanco. Lo que más me llamó la atención es que estaba impecable. Parecía que ni parpadeaba. Su mirada era muy penetrante y eso me hizo sentir algo inquieta. Sin embargo, había algo en él que me era bastante familiar. Su rostro, sus ojos y su cabello. Traté de recordar en dónde lo había visto, pero por más que lo intentaba no podía. Hasta que de pronto se me vino a la mente una fotografía que había encontrado en la cartera de mi abuelito mientras jugaba con ella cuando era niña. Sin duda era ese mismo niño, aunque me parecía algo imposible, porque aquello sucedió hace más de 10 años. Lo siguiente que pasó, no sé cómo explicarlo. Pareciera que ese niño estuviera escuchando mis pensamientos, porque en ese mismo instante se le formó una sonrisa burlona en su rostro. Me empecé a marear y se me nubló la vista. Sentí que mi cuerpo se desgonzaba. En verdad pensé que me iba a desmayar ahí. En ese momento escuché que detrás de mí abrían la puerta seguido de un buenas tardes. Salté del susto. Me giré tan rápido que estuve a punto de caerme hacia atrás. El encargado del panteón alcanzó a sostenerme por el hombro. Se me quedó mirando un poco asustado y me preguntó que si estaba bien. Apresurada le dije que me había mareado por el calor. Respiré hondo y un poco más repuesta le pedí la cubeta y la pala. Todavía se esperó un momento más, después dio media vuelta y se metió al cuarto por las cosas. Me giré muy lentamente buscando al niño entre las lápidas donde lo había visto, pero ya no estaba. Mi corazón seguía latiendo muy rápido y a pesar de que sabía que era muy absurdo que fuera el mismo niño que el de la foto, una parte de mí decía que eso podía ser posible, porque durante la penosa situación legal por la herencia de mi abuelito, nos enteramos que su primogénito que tuvo con otra esposa había muerto siendo apenas un niño, una pérdida de la cual nunca pudo recuperarse, según nos contó el abogado que llevaba nuestro caso. En ese momento salió el vigilante con la cubeta y la pala. Le di las gracias y me regresé hacia donde estaba mi abuelita y mi mamá. Ya estaba oscureciendo y empezaba a correr un viento raro y frío. Volví a sentir que alguien me estaba mirando, pero ya no volteé ni me detuve. Sabía muy bien que era ese niño, que precisamente había elegido este día para ir a visitar a su papá, mi abuelo. Esto que les cuento me pasó hace algunos años, precisamente un día de muertos.
Ese día solo estábamos en casa mi hermana y yo, porque mis papás se habían ido a ver a mis abuelitos y otros parientes a un pueblito de San Luis Potosí que se llama Mezquitit. Desde el miércoles pasado habían aprovechado el puente de esas fechas, ya que el 1 y el 2 habían caído en jueves y viernes, así que estarían todo el fin de semana allá con ellos y se regresarían hasta el próximo domingo por la tarde. En realidad era como una tradición irnos cada año al pueblo de mis abuelos, pero en esta ocasión mi hermana tenía un compromiso con su novio y su familia y yo había quedado de verme con algunos amigos de la preparatoria para irnos a una fiesta. Así que en esa ocasión nos quedamos en casa. Mi hermana pasó gran parte de la tarde arreglándose y Eduardo, su novio, llegó por ella a las 6. Estuvo un rato conmigo en la sala mirando una película en la televisión mientras la esperaba. Después de un poco más de media hora, finalmente salió de su cuarto toda apresurada, jaló a Eduardo del sillón y se fueron. Yo le eché un vistazo al reloj en la pared, apenas iban a dar las 7. Había quedado de verme con mis amigos hasta las 9. La idea era que le cayéramos a la casa de Daniel, uno de mis mejores amigos, quien también tenía la casa sola como yo. Pero habíamos planeado la fiesta ahí porque estaba mucho más grande que el departamento de mis papás, además de que era una vivienda individual y no estaba en un cuarto piso como aquí. Las pocas veces que intenté hacer una reunión aquí con mis amigos, los vecinos siempre terminaban quejándose por el ruido. Así que como faltaban todavía algunas horas para ver a mis amigos, me acomodé en el sillón y seguí viendo la televisión. Estaba tan entretenido que no me di cuenta en qué momento me quedé dormido. Cuando abrí los ojos estaba todo muy oscuro. Sí me espanté un poco, me sentí confundido. Busqué mi celular sobre el brazo del sillón, eran las 8. Me levanté, me dirigí a la ventana y abrí la cortina. Al parecer toda la colonia se había quedado sin luz. Se veía algo tétrico ver desde aquí a los niños disfrazados por la calle con sus papás pidiendo dulces en los pocos negocios que seguían abiertos alumbrados por velas. En ese momento empecé a sentir mucho frío. El día había sido bastante caluroso y solo tenía puesta una playera. Me fui a tientas a mi cuarto. Al llegar a la puerta, recordé que había dejado prendidas todas las veladoras de la ofrenda que estaban en el pasillo junto a mi cuarto. Eso me extrañó mucho porque todas estaban apagadas. Tenía las ventanas cerradas y a pesar del frío que hacía, no se sentía ninguna corriente de aire. Antes de entrar al cuarto, busqué la caja de cerillos sobre la orilla de la mesa. Al pasar mis dedos sobre el mantel, sentí algo viscoso y pegajoso. Pensé que podían haber sido los dulces de amaranto o de azúcar que se habían deshecho. Al momento no le di importancia. Seguí pasando la mano sobre el mantel hasta que encontré la caja. Prendí uno, pero se apagó casi al instante. Saqué otro y se apagó. Y así estuve sacando varios que como prendían se apagaban. Pensé que estaban defectuosos o húmedos. Finalmente solo me quedó uno. Lo saqué y lo prendí con mucho cuidado. Fue entonces que al hacerle casita con mi mano para cubrirlo y prendiera, sentí como si alguien hubiera soplado sobre mi mano como intentando apagarlo. En ese instante sentí un escalofrío que me erizó todos los cabellos. Volteé a todos lados, pero estaba muy oscuro. La débil luz del cerillo no alumbraba mucho. Me apresuré a prender un par de veladoras antes de volver a sentir aquella sensación de que alguien le soplaba a mi mano. Al alumbrarse la ofrenda me di cuenta que parte del mantel de la orilla estaba empapado con un líquido de color rojizo. Pasé mis dedos nuevamente y me los acerqué a la cara. El olor me revolvió el estómago. Aquello era sangre. Me hice hacia atrás espantado. ¿Quién le había echado sangre a nuestra ofrenda? Sacudí un poco la cabeza como para aclarar mis ideas. Trataba de asimilar qué estaba pasando. Llegué a pensar que tal vez era una broma de mi hermana y su novio que me habían dejado antes de irse. Pero casi al momento tuve que desechar esa idea. Nunca en toda nuestra vida nos habíamos llevado así de pesado. Incluso pensé que había sido alguno de mis amigos que tengo en el edificio. Pero la pregunta era cómo se habían metido. Caminé unos pasos sobre el mismo pasillo hacia el lavabo. Abrí la llave y dejé correr el agua un momento. Metí las manos y empecé a enjabonarme y tallarme fuerte para que se quitara la sangre. En ese momento escuché que tocaban la puerta de la sala. Me apresuré a secarme y caminé hacia allá.
Con la luz de las veladoras se iluminaba parte de la sala y del pasillo del departamento, así que ya no tuve que irme a tientas. Al fijarme por la mirilla de la puerta no pude ver nada. Me esperé todavía un segundo y volví a escuchar aquellos golpes. Fueron 3, pausados. Abrí lentamente la puerta, pero no había nadie afuera. Asomé la cabeza a ambos lados del pasillo, todo estaba muy oscuro. Cerré y al darme la vuelta para regresarme a la sala, volví a escuchar aquellos 3 golpes. Me molesté y me giré para abrir lo más rápido que pude la puerta y así agarrar al bromista, pero no había nadie. En ese momento sentí una brisa helada y me pareció escuchar una risa a lo lejos, hasta el fondo del pasillo, que no me agradó mucho. Esto se estaba poniendo feo. Cerré muy despacio y caminé hacia la sala. En ese instante sonó mi teléfono. Era Daniel. Apenas si lo escuchaba. Medio entendí que la fiesta se había cancelado porque también se había quedado sin luz y había regresado antes de tiempo su familia. Todavía alcancé a decirle que se viniera para acá para tomarnos una cerveza. La verdad no quería estar solo. De repente empezó a parpadear la pantalla de mi celular indicándome pila baja y se apagó por completo. Pero eso no podía ser cierto, porque solamente hace unas horas atrás lo había cargado pensando en que estaría toda la noche afuera. Molesto lo aventé sobre el sillón, y entonces volví a escuchar los 3 golpes. Corrí a la puerta y abrí muy rápidamente, pero ahí no había nadie. Me salí al pasillo y grité que ya no estuvieran molestándome. Pero en ese momento volví a escuchar los 3 golpes. Volteé a todos lados. Seguía escuchándolos. Fue entonces que me percaté que parecían venir de adentro del departamento. Caminé despacio hacia la sala tratando de ubicar de dónde provenían. Al principio me pareció que era por donde estaba la ofrenda. Me acerqué a unos pasos de la mesa y la contemplé con detalle. Entonces me di cuenta que a cada golpe que se escuchaba, la luz de las velas parecían parpadear al mismo tiempo. Me asusté mucho. Sentí que se me salía el corazón por la boca. Sin pensarlo empecé a caminar hacia atrás alejándome de la ofrenda, y fue cuando escuché claramente los golpes detrás de mí, en la ventana de la sala. Eso era imposible. Estábamos en un 4º piso. Me giré y caminé hacia allá. Las piernas se me doblaban del miedo. Alcancé con una mano la cortina y de un tirón la abrí. Fue algo aterrador. Tras el vidrio había una mujer con el rostro pálido y desfigurado, sin ojos. Solo tenía unos huecos negros en la cara. Del susto me hice hacia atrás y me tropecé con la mesita de la lámpara. Me fui de espaldas sobre el piso. Al caer mi cabeza se pegó muy fuerte con la esquina del sillón. Todo se me oscureció y sentí que perdía la conciencia. La verdad no sé cuánto tiempo pasó hasta que sentí que alguien me sacudía por el hombro. Me costó abrir los ojos. El primer rostro que vi fue el de Daniel. Traté de enderezarme. Ahí estaban también Jorge y Óscar, viejos amigos de la colonia. Entre los 3 me ayudaron a levantarme y a sentarme en el sillón. Ya había llegado la luz. Daniel empezó a bromear sobre lo que me había tomado para estar así. Al momento no les conté lo que había visto y solo les dije que me había tropezado con la mesa de la lámpara y que al caer me había golpeado la cabeza. Fue entonces cuando les pregunté cómo habían entrado. Daniel me dijo que cuando llegaron la puerta estaba toda abierta y que la verdad no se les había hecho extraño y por tanto se metieron a buscarme. Fue cuando me vieron tumbado en el piso, que habían estado a punto de llamar a una ambulancia y a la policía, pero que fue cuando desperté. En ese instante me sentí más repuesto y le dije a Daniel que trajera unas cervezas del refrigerador. Con el pretexto de ponerme una chamarra me fui al cuarto. Antes de regresar a la sala le eché un vistazo a la ofrenda. La orilla del mantel no estaba empapado en sangre y todas las veladoras seguían prendidas. Llegué a pensar que como me había quedado dormido viendo una película de terror, había tenido esa pesadilla y que al final del susto de mis sueños me había caído del sillón pegándome en la cabeza. Me pareció razonable la explicación y estaba a punto de darme la vuelta para regresarme con mis amigos cuando me di cuenta que bajo la mesa de la ofrenda habían regados muchos cerillos quemados por todo el piso. Gracias por escucharme y recuerda,
Si lo sientes a tus pies, está a tu cabeza.